Maestro, no se escucha. No tengo activado el micrófono, qué bueno que me dices. Me decía, vamos a comenzar con la función lógica. Esta función lógica es la función lógica sí. Lo que hace esta función es evaluar un criterio o una condición para que al momento de evaluarla, comparar dos valores o más, nos va a arrojar un resultado. Ese resultado y la condición, nosotros mismos como usuarios la vamos a establecer de acuerdo a nuestra necesidad que tengamos para que produzca un resultado. Ese resultado puede ser simplemente imprimir un letrero, hacer una operación. Entonces, como es una prueba lógica, repito, siempre va a tener dos resultados, una parte verdadera y una parte falsa. ¿Sí? Va a venir una parte verdadera y una parte falsa. Este, Entonces, ¿cómo la vamos a evaluar? Aquí viene. ¿Sí? Dice, igual sí, la prueba lógica se refiere a la condición que nosotros vamos a establecer para que Excel lo evalúe. Y de acuerdo al resultado que tenga esa prueba lógica, va a haber una parte verdadera y una parte falsa que nosotros vamos a establecer. ¿Qué quiero que se haga cuando esta prueba lógica se cumpla? ¿Qué quiero que haga cuando esa misma prueba no se cumpla? Sería la parte falsa. Nomás permítame un momento. Perdón, joven, es que le comentaba hace ratito a Adriana que ando todavía malo de la garganta, entonces de repente me da tos, pero aquí andamos. Entonces, aquí, por ejemplo, este dice, igual sí, repito, prueba lógica, verdadero y falso. Puse un pequeño ejemplo donde vamos a aplicar primero algo que ya habíamos visto anteriormente. Puse unas cantidades de X productos, algunos precios. Vamos a calcular el importe normal, como lo hicieron ustedes con la actividad anterior. El importe multiplicar la cantidad por el precio, sacar un subtotal y viene un descuento, que también lo aplicaron en la otra actividad, pero allá el descuento específicamente, ustedes, no sé, no me acuerdo el porcentaje, decía hacerle un tanto por ciento de descuento, entonces multiplicaban el subtotal por ese porcentaje y luego ya se lo restaban al subtotal para sacar el total. Aquí no, dice aquí una nota, si el subtotal es de 50,000 pesos o mayor, hacerle un 10% de descuento. De lo contrario, solo un 5%. Entonces, aquí ya hay una condición para ponerle o hacerle un descuento a esta nota, que si el subtotal, como dice aquí, es de 50,000 en adelante o mayor, vamos a aplicarle un 10%, si no, un 5%. Bueno, primero calculemos el importe. ¿Cómo lo vamos a calcular? Si yo quiero multiplicar la cantidad por el precio, ¿cómo le hacemos, jóvenes? Esto ya saben hacerlo. ¿Qué hago? Aquí. ¿Sí me escuchan? ¿Con fórmula o Y con con una fórmula que va a quedar igual. igual? Es B, ¿qué es? Esto A11 por por ujú, B11. B11, exacto. Simplemente quiero multiplicar la cantidad por el precio. Entonces, pongo la cantidad, la celda donde, que es A11
por la celda B11, que es donde tengo el precio unitario. Entonces aquí ya le doy Enter y ahí me arrojó el importe. Hemos dicho, la facilidad que tiene Excel es de que puedo copiar la fórmula para todos mis registros y me arroja ahí el importe de cada uno de los productos. Estas dos columnas le voy a asignar el formato de pesos que me representa dinero. Ahí está. Bueno, ahora tengo que calcular el subtotal, que el subtotal no es más que la suma de todos los importes. Lo puedo hacer en forma manual o acá arriba con el botón de autosuma. Me posiciono donde quiero el subtotal, le doy clic al botón de autosuma y ahora sí, dice igual suma. Desde la celda C11, dos puntos que significan hasta dónde voy a terminar, hasta la celda C16. Entonces aquí ya nada más le doy Enter y me dice ahí que el importe es de 61,780. Es un solo valor que visiblemente lo detectamos rápidamente y pudiera decir, ah, bueno, la condición de acá abajo que me pone es de que si el subtotal es de 50,000 o mayor, le voy a hacer un 10% de descuento. Yo pudiéramos decir, ah, pues son 61, sí cumple con la condición de que es mayor a 50,000. Puedo decir, ah, le calculo el 10% de descuento. Pero recuerden que la facilidad de Excel es, vamos a suponer que este formato ya esté preparado y de que no siempre va a ser la misma cantidad. De que no siempre va a ser la misma cantidad y que a lo mejor pues no siempre va a superar el subtotal de 50,000 pesos. Entonces, que este formato ya esté preparado. Si cumple la condición de que son de 50,000 en adelante, le hago el 10% de descuento. Si no, pues solamente el 5%. Entonces, aquí, en vez de aplicar una fórmula directa calculando el 10% porque supera los 50,000 pesos, no, voy a aplicar la función sí para utilizar una prueba e indicarle yo qué quiero que haga cuando sea verdadera la condición y qué quiero que haga cuando sea falsa. Cuando sea verdadero, yo quiero que calcule el 10% de mi subtotal. Cuando no se cumple la condición, quiero que solamente calcule el 5% del mismo subtotal. Entonces pongo aquí, igual, sí. Recuerden que los nombres de las funciones no importa si en mayúsculas o minúsculas. Abro mi paréntesis, sigue la prueba lógica. La prueba lógica nosotros la vamos a escribir, que en este caso la prueba lógica es de que el subtotal sea de 50,000 en adelante. De 50,000 en adelante. O sea, a partir de 50,000 yo ya le voy a hacer el 10%. Entonces aquí, ¿en qué celda tengo el subtotal? Pues la tengo en la celda C17, que es lo que yo necesito comparar que sea de 50,000 en adelante. Entonces, igual si el subtotal que está en C17 es mayor, 50,000, no se permite aplicar comas, o sea, en este caso, para separar el separador de miles, lo pongo como tal así, 50,000 sin comas. Esta coma es para separar la prueba lógica o la condición que estamos poniendo de la parte verdadera y de la parte falsa. Entonces aquí vuelvo a repetir. Va, igual si mi subtotal que está en la celda C17 es mayor de 50,000, ¿qué debe de hacer mi función si se cumple la condición? Ah, pues calcular el 10% del subtotal. Ahora sí, como cualquier operación, como lo hicieron arriba con el importe, voy a multiplicar mi subtotal por el 10%. Mi subtotal lo tengo otra vez en la celda C17. Lo voy a multiplicar, que es el asterisco, por punto 10, que es el 10%. Esa operación la va a hacer siempre y cuando el subtotal sea mayor de los 50,000. Entonces, coma, y luego sigue la parte falsa, porque una prueba lógica siempre debe estar preparada para una parte verdadera y para la parte falsa. Se cumpla o no se cumple la condición, ¿qué tiene que hacer? Ah, bueno, si no se cumple la condición, si el subtotal no fuera mayor a 50,000 pesos, dice que nada más se le va a hacer un 5% de descuento. Entonces, aquí al mismo, lo voy a calcular del mismo subtotal. Le doy clic a la celda de subtotal y lo multiplico por el 5%, que es el 0.05. Y aquí, jóvenes, cierro el paréntesis. Entonces, literalmente, la función se leería de la siguiente manera. Si el subtotal
es mayor de 50,000, entonces multiplica el subtotal por el 10%. Si no, vas a multiplicar el subtotal por el 5%. Le doy Enter y aquí, por ejemplo, me dice que el descuento es de 6,178, que viene siendo el 10% de esta cantidad. ¿Por qué? Porque pues efectivamente 61 es mayor a los 50,000. Entonces, ¿qué me está calculando? Pues el 10%. ¿Qué pasa? Como les mencionaba, si yo por error a lo mejor las cantidades las capturé mal o los precios y resulta que el subtotal no supera a los 61,000, nada más me debe de calcular el 5%. Voy a hacer unas pequeñas modificaciones en las cantidades para que me cambie el subtotal, es decir, que se disminuya y que podamos observar que el descuento va a ser menor porque va a ser nada más del 5%. No sé, por ejemplo, aquí este nada más era uno. ¿Sí? Le cambié nada más la cantidad a este y el subtotal se fue a 30,580. 30,000 no es mayor que 50,000 como me dice la condición. Por eso el descuento solamente es de 1,529. ¿Por qué? Porque solamente está calculando el 5%, porque el subtotal no supera la condición que yo puse que fuera de 50,000 en adelante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Excel? Pues nada más calculó el 5%. Le voy a editar la fórmula. Vuelvo a repetir, como la condición no se cumplió, entonces lo que hizo, repito, la celda C17 la multiplicó nada más por el 5%. Si yo vuelvo a modificar Y esa ahí no hay misma, necesidad, en la condición no hay necesidad de anotar el otro signo, o sea, si es el signo de mayor, no hay necesidad de anotar el signo de menor, con la no es simple coma. exacto, cuando nada más vas a utilizar una parte verdadera y una parte verdadera y una parte falsa de la condición, no es necesario establecer, como tú dices, el símbolo de menor. Con la simple coma, la primera coma separa la condición de la parte verdadera. La segunda coma separa la parte verdadera de la parte falsa. Ahorita vamos a ver otro donde sí es necesario, Adrián. Pero en este caso, como nada más o se cumple o no se cumple, vas a hacer esto o vas a hacer lo otro. No es necesario poner otra condición ni el símbolo de menor. ¿Alguna otra pregunta? Esas funciones ya son un poquito más complicadas, como su nombre lo dice. Es una función lógica donde nosotros como usuarios, de acuerdo a nuestra necesidad, vamos a tener que crearla de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Es decir, le voy a cambiar otra vez aquí. El 7 que tenía se va a los 61,680, supera los 50,000, entonces calcula el 10%. Y ya el total es una fórmula normal, donde voy a poner el subtotal menos el descuento. Subtotal es la celda C17 menos el descuento que se le va a aplicar, que es este. Le damos Enter y dice ahí que el total que realmente se va a cobrar o pagar son 55,602 pesos. ¿Alguna pregunta aparte de la pregunta que había hecho Adriana? Hasta aquí. Entonces vamos a ver más ejemplos. Pero esto es lo más básico de una función lógica. Cuando establecemos una condición y queremos que haga una parte verdadera, cuando se cumple la condición, u otra cosa cuando no se cumpla. Es decir, tiene una parte verdadera y una parte falsa. Porque en ocasiones la parte falsa se convierte en otra condición y esa función se va haciendo mucho más grande. Ahora, yo aquí en la parte verdadera de la condición quise que hiciera una operación, pero puede ser de que imprima un letrero nada más, de que me mande a imprimir un mensaje en la celda. ¿Cómo? Como lo es en el siguiente caso, en esta otra hoja. Pregunto, ¿si se ve la hoja 2 o se ve la misma hoja? Sí, Sí, es la hoja 2, profe. Ok, bueno, aquí es un ejemplo también, con una parte verdadera y una parte falsa, donde me dice aquí abajo, dice, en el estatus
imprimir un letrero de aprobado si su promedio es de 7 o en adelante, sino que imprima reprobado. O sea, si su promedio es de 7 en adelante, que me imprima aquí con letras mayúsculas aprobado, sino que me aparezca reprobado. Ah, bueno, pues primero calculo el promedio. ¿Cómo calculo el promedio de dos calificaciones? Pues como nada más son dos, puedo sumar y dividirlo, ¿verdad? Cuando ya son muchas, pues puedo utilizar la función promedio que veíamos en clases pasadas. Pero aquí si voy a calcular el promedio de dos valores, puedo poner igual, pero acuérdense que como son sumas y una división, tengo que utilizar símbolos de agrupación, donde voy a sumar esta celda más esta y dividirlo entre dos, porque repito, son dos valores los que voy a sumar. Y me dice que mi primer promedio es 7. Copio la fórmula hacia abajo y ahí está. Viendo así normalmente, viendo números, veo que sí hay gente aprobada y reprobada. Pero yo quiero que me aparezca aquí, quien con letras, aprobado, reprobado, aprobado, reprobado. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser mi condición? Pues mi condición va a ser de que el promedio sea de 7 en adelante para que ahí me aparezca aprobado. Si no se cumple la condición de que sea 6.9, pues entonces me debe de aparecer reprobado, ¿verdad? Entonces, voy a hacer lo mismo. Igual, mi función lógica sí. Abro paréntesis. Voy a poner mi prueba lógica. ¿Qué voy a condicionar, jóvenes? Para checar si es de 7 en adelante. ¿El valor de qué celda? ¿De quién va a depender que me aparezca ahí la palabra aprobado o reprobado? Del promedio Del promedio. Entonces, si el promedio está F. de F2, exacto, F2, ¿cuál va a ser mi operador lógico? Mis operadores, perdón, operador de comparación, pues es mayor, menor, igual, igual, diferente. Yo, F2 Mayor. mayor mayor a 7. a 7, coma, esa es mi prueba lógica. Y no les estoy diciendo si está correcto, ahorita lo vamos a ver. Mi prueba lógica es F2 mayor que 7, dicen ustedes. ¿Qué me debe de aparecer en la pantalla si se cumple esa condición? Profe, Aprobado. Aprobado. Voy. o F. Bueno, aprobado. Ok, ahí voy, Rubio. ¿No? Alguien me dijo, profe, ahorita. Entonces, aquí, cuando yo quiero que me aparezca un letrero y que no haga una operación cuando la condición se cumpla o no se cumpla, ese letrero va entre comillas. Entonces, aquí, por ejemplo, si F2, la condición, si F2 es mayor que 7, la parte verdadera yo quiero que aparezca aprobado. Y lo ponen ustedes como quieran. Si quieren que aparezca con mayúsculas, lo ponen en mayúsculas, como yo lo estoy haciendo. Si lo hubiera dejado así en minúsculas, no hay ningún problema. Me hubiera aparecido en minúsculas el letrero de aprobado. Yo quiero que aparezca en mayúsculas. Cierro las comillas, cierro la coma para separar la parte verdadera de la parte falsa. Si la condición que estamos estableciendo de que F2 no se cumpla, de que sea mayor que 7, entonces quiere decir que el alumno está reprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis. Ese paréntesis es el paréntesis que se abrió aquí de la misma función sí. Le doy enter. Ahora, ¿por qué me aparece reprobado? Voy a copiarlo hacia abajo. Porque teníamos que ponerle mayor o igual, ¿no? En lugar de nada más Exacto. mayor. Hay un errorcito lógico precisamente. Aquí, en F2, F2 mayor que 7. Mayor que 7 se considera a partir de 7.1. ¿Sí? A partir de 7.1. Entonces, si la condición me dice que a partir de 7 está aprobado, efectivamente aquí yo voy a poner mayor o igual a 7, o sea, mayor o igual. Estoy poniendo doble comparación, que sea mayor o que sea igual. O bien, pudo haber quedado que sea mayor a 6.9 y también se cumplirá la condición, o sea, de 7 en adelante. Aquí, como les menciono, ya va a depender de nosotros, de la lógica que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, si F2 es mayor o igual que 7, aprobado. Si no se cumple la condición, que me parezca reprobado, ya se corrigió la primera. Lo único que hago es volver a copiar la fórmula hacia abajo. Y ahora sí, este otro de 7, aprobado. Este de 7.5, de 7 también. Pero este de 6.5, reprobado.
aprobado, aprobado, reprobado, aprobado y reprobado. Si yo modifico la calificación, porque el promedio está con fórmula, con función, con fórmula, si yo califico, no, esta persona no había sacado 9, sacó 8 en su calificación es 6.5 y automáticamente me dice que esa persona está reprobada. No hay necesidad de estar modificando a cada rato esa función. Si yo cambio los promedios o calificaciones, mejor dicho, de las personas porque a lo mejor me había equivocado, bueno, pues automáticamente su estatus va a cambiar. No, resulta que este que estaba reprobado, yo me equivoqué y no, aquí tenía 10 y aquí tenía 10. Bueno, pues su promedio es 10 y automáticamente aquí me apareció aprobado. Que cuando tenía las calificaciones de 9 y 6, creo. ¿No? 5. Yo lo quiero reprobar. Un 4. Porque, vean, ahí está, automáticamente reprobado. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre esta función y la de la página 1 o hoja 1 es de que aquí, en la parte verdadera y en la parte falsa, yo estoy haciendo una operación. Y la operación se lleva a cabo como cualquier otra fórmula. La celda por otra celda, en este caso fue por un porcentaje, pero cuando yo quiero que en la parte verdadera o en la parte falsa, dependiendo si se cumple o no la condición establecida, quiero que aparezca un letrero, ese letrero se tiene que poner entre comillas. Y lo que va entre comillas, ustedes lo pueden poner, repito, en mayúsculas y al momento de arrojar el resultado va a aparecer en mayúsculas. Si lo ponemos en minúsculas, va a aparecer en minúsculas, pero no es regla de que lo tengamos que poner en mayúsculas o en minúscula. Es como nosotros lo vayamos a necesitar. Hasta aquí. Vuelvo a preguntar. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No. Yo, profe, Ujú. resumiendo, la función lógica nos va a servir para dos, vaya, trabajos, puedo decir, para hacer una operación, en el sentido, por ejemplo, en el primer ejemplo es para un descuento en el subtotal. Ujú. Y para otra función que es esta, para arrojar un letrero, como dice usted, aprobado o reprobado. Así es. Aquí en la última, entonces quedaría mayor o igual que 7, o también se puede poner acá en el estatus aprobado en su promedio que sea mayor a 6.9. Sí, por ejemplo, lo voy a cambiar para que vean. Bueno, lo voy a hacer aparte. Exacto. Voy a poner igual, ¿sí? Mi condición va a ser la misma, el promedio. Mayor, como dijo David, mayor a 6.9. Entonces, que me aparezca aprobado. Y si no, reprobado. Ahí está. Le doy Enter. Ahí está, reprobado. Yo le voy a cambiar aquí a 10. Aprobado. Bueno, que me dé 7. ¿Para qué? 7, 7. Ahí está, aprobado. Y hace rato cuando no le habíamos puesto aquí el igual, me decía que el 7 era reprobado. Como aquí la condición quedó mayor a 6.9, pues es a partir del 7. ¿Sí? Y igual, jóvenes, como les menciono, aquí ya depende de nuestra lógica. Yo, por lo general, siempre nos vamos de esa manera. Que en este caso, este, aquí, estoy poniendo la parte verdadera de aprobado. También se puede cambiar los letreros, pero lógicamente se cambiaría, la condición. Es decir, si yo pongo igual, si mi promedio es menor que 7, fíjense bien cómo estoy poniendo mi condición. Si F2, que es el promedio, es menor que 7, ¿qué pondría en la parte verdadera? ¿Qué letrero? Reprobado. ¿Aprobado o reprobado? Reprobado. Reprobado, exacto. Ahí los letreros van a cambiar porque estoy cambiando la condición de que si F2, que es el promedio, es menor que 7, entonces es reprobado. La coma, sí, que significa literalmente si no, entonces si no, pues que me aparezca aprobado.
Me faltó cerrar aquí. Ah, es que le puse punto en vez de coma. Le puse un punto en vez de coma. Ahí está. ¿Ven? O sea, hay 7, está aprobado. Pero si yo le pongo un 5, reprobado. Bien. Entonces, vean ustedes cómo la condición va a depender de nosotros, cómo queremos establecerla, y la parte verdadera y la parte falsa, pues también va a depender de la condición de cómo está establecida. ¿Sí me explico? Sí, Sí, Y profe. David, no sé si quedó también aclarada tu duda. Sí, profe. Es más que todo manejo de, vaya, de redacción en cuanto a, por ejemplo, yo le decía que sea mayor a 6.9 o aquí también es menor que 7, pues es un manejo de Exacto. vocabulario en el sentido de que tú lo redactas y de acuerdo a eso, pues te va a arrojar el reprobado o aprobado. Así es. Muy bien. Ujú. De hecho, sí lo voy a dejar para que lo tengan como ejemplo. Este archivo, ya saben, se los voy a mandar. Gracias, profe. Sí. Bueno, ahora vamos a la parte un poquito más complicada. Me paso a la hoja 3. Si vemos el contenido de la hoja 3, sí, aquí este, es muy parecido a lo de la hoja 1. Nada más le agregué más datos, poquitos más. Tengo que calcular un importe, tengo que calcular un total, un descuento y un total. Pero ahora, chequen ustedes abajo lo que dice. En base a la siguiente tabla, calcular los descuentos con respecto al subtotal. Si el subtotal es menor de 50,000 pesos, solamente vamos a hacer un 4%. Menor, ¿verdad? Menor, fíjense bien, menor. En cambio, si el subtotal está entre los 50,000 y 65,000, voy a hacer un 7%. Si está entre 65,001 pesos hasta 75,000, voy a hacer 10%. ¿Sí me equivoqué? Si es mayor de los 75,000, o sea, ya, o sea, mayor a los 75,000, voy a hacer el 14%. Si es hasta 75,000 exacto, todavía entra nada más al 10%. Vamos a suponer de 75,001, como lo veíamos ahorita con los promedios, ya ahí sería un 14% de descuento. Entonces, son muchas condiciones las que me están poniendo para calcular el descuento. Menor a 50,000, no me le hago el 4. Pero si está entre 50 y 65, es un 7. Si está entre 65,001 hasta 75,000, 10,000. Y ya si supera a los 75,000, un 14% de descuento. Ahí la función ya se va a hacer un poco más larga y nos vamos a ayudar de un conector, que es un operador lógico y que lo veíamos en prepa, cuando veíamos estadística de los operadores cuando yo pongo dos condiciones, o sea, los operadores lógico y el operador lógico o. No sé si se acuerdan cuando decían, bueno, pues tiene que ser, no sé, tiene que ser mayor de edad y hombre para que pueda hacer X actividad. Mayor de edad y sexo masculino para que pueda, o tiene que ser mayor de edad y mujer para que pueda desarrollar cierta actividad. Ese es un operador. O sea, cuando nosotros conectamos una cosa con otra, con un operador lógico y, quiere decir que se deben de cumplir las dos condiciones, como ahorita el ejemplo que le estoy dando. Tiene que ser mayor de edad y de sexo masculino para que pueda desarrollar. A lo mejor es mayor de edad, pero si no es de sexo masculino, pues no puede desarrollar la actividad. Tiene que cumplir las dos condiciones. Cuando se utiliza el operador lógico o, que también se puede utilizar para unir dos condiciones, pues o se cumple una o se cumple la otra. Si yo pusiera entonces, si es mayor de edad o masculino, o sea, con una de las dos condiciones que se cumplan, se va a desarrollar la actividad. Lo mismo va a suceder aquí con los operadores lógicos de comparación. Si yo los uno con un operador lógico y, se tienen que cumplir las dos condiciones. Si yo los uno con un operador o,
con una de las dos condiciones que se cumple, se va a desarrollar la parte verdadera. Entonces, primero voy a calcular el importe como lo hicimos hace ratito. Igual, esta cantidad por el precio. Copio. De una vez le pongo el formato de moneda. Esta. Calculo el subtotal. Y dijimos que era la suma de los importes. Igual suma desde C2 hasta C11. Le doy Enter. Bueno, como esta función ya es un poquito más larga porque voy a utilizar varias condiciones, no quiero que se me corte la transmisión, me quedan 3 minutos y algo. Entonces lo que voy a hacer es cerrar la sesión ahorita, jóvenes, y en 10 minutos que me deje iniciarla otra vez, la iniciamos para explicarlo todo seguido, todo corrido. ¿Sí? Entonces nada más déjenme tomar la captura de pantalla de esta primera hora. A ver, ahí va. Muy bien. Entonces, repito, voy a terminar esta sesión y en 10 minutos nos volvemos a conectar. Como que ya les aviso ahí en el WhatsApp. ¿Sí?